Puede sentarse. De verdad, un saludo a todo el centro en casa. Dios les bendiga muchísimo. Que su presencia llene el lugar donde ustedes están. Que su amor los abrace en el nombre de Jesús. Y prepárense, porque yo sé que Dios va a hablar a sus corazones en el nombre de Cristo. Iglesia, puede ir buscando Filipenses capítulo 3. Hoy queremos hacer el cierre de la serie que hemos estado teniendo este mes, la cual hemos llamado Amplitud. Les compartíamos en nuestro aniversario cómo nos impactó tanto esta palabra de Dios en el Salmo 119, que dice: por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Y cómo hemos estado clamando y pidiendo a Dios que Él ensanche nuestras vidas, porque queremos todo lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Dios tiene grandes promesas, Dios tiene grandes cosas que quiere hacer todavía en nuestra vida, y es nuestra responsabilidad hacer lugar para ellas, ¿verdad que sí? Así que estamos preparando nuestros corazones para hacerle lugar al Señor. Y vamos a Filipenses capítulo 3, a leer del versículo 12 al 14. Y dice Pablo: no es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta, para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Pablo dice: una cosa hago, sigo avanzando hacia la meta. Una cosa hago. De tantas cosas que podría estar pensando hacer Pablo, de tantas cosas que podría tener en su mente, él dice: una cosa hago, sigo avanzando. Y aquí en este pasaje nos dice cómo es que seguimos avanzando. Él dice: olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante nuestro. Hay un teólogo de Australia, y él dice que, en su opinión, Pablo lo que está refiriéndose en este pasaje es a un deporte que había muy popular en ese momento en Roma. Yo sé que nosotros usualmente vemos más que nada como películas así, ¿verdad? De gladiadores, donde hay gente peleando. O estamos acostumbrados a escuchar como de las olimpiadas y ese tipo de cosas. Pero resulta que había un deporte en el cual corrían carruajes. Y lo que hacía el corredor, el auriga romano, lo que hacía el corredor era que tenía que amarrarse la rienda de 4 caballos. ¿Usted sabe lo que es amarrarse a 4 caballos? No sé quién es el más caballo, ¿verdad? Pero se amarraban a 4 caballos, estando subidos en el carro, se amarraban las riendas, y ahí entonces era que montaban y tenían que dirigir esos caballos. Y dice que este era de los deportes más populares, entonces que probablemente era ese en el que estaba pensando Pablo, o la imagen que tenía la gente cuando Pablo escribía estas palabras. Ese corredor, ese auriga romano, el cual se amarraba las riendas a su propio cuerpo y corría la carrera. Vea qué increíble lo que había, el compromiso que tenían con la carrera. Vea qué increíble la entrega que tenían a la carrera. Si a mí me pondría nervioso con solo 4 caballos, ¿verdad? Y hacerlo de esta forma, porque esto les permitía controlarlos. Entonces ellos se recostaban hacia atrás para frenarlos, ¿verdad? Porque entonces las 4 riendas se levantaban y podían frenar el carro con solo moverse para atrás. Agarraban las riendas con una sola mano y con la otra agarraban el látigo. Entonces, de esta forma es que corrían en esas carreras. ¿Por qué era tan importante para un corredor no volver a ver hacia atrás? Porque imagínese que usted tiene esas 4 riendas, ¿verdad? No solo una, tiene 4 riendas aquí amarradas y tensadas con su cuerpo. Y recuerde que los caballos respondían al movimiento del cuerpo. ¿Qué pasaba
si el corredor cambiaba su postura y se ponía a jetear en lo que no tenía que hacer? El que viene ahí, el que viene atrás. ¿Qué pasaba con ese carro? Porque el corredor estaba amarrado a él. La postura que él tomara dirigía lo que podían hacer esos caballos. Así que imagínense el volverse a ver así, como unas riendas se pueden tensar más, como otras podrían aflojarse, y los caballos recibirían mensajes diferentes uno y otro. Entonces no era un asunto nada más de que te puedes atrasar en la vida, te podría ir mal, podría ser que te sientas malillo. No, era un asunto de que si usted volvía a ver para atrás, sabía que estaba terminando con su vida. Era un asunto de que si usted volvía a ver hacia atrás, sabía que estaba a punto de tener el peor accidente de su vida. Sabía que todo se iba a terminar ahí. No era un asunto de nada más. Era un asunto de que el que se sube en ese carro sabe que no vuelve a ver hacia atrás nunca, y que sus ojos siempre están puestos en la meta. Y eso, hermanos y hermanas, eso es seguir a Cristo. Y entonces Pablo nos habla de estas cosas que él encuentra necesario hacer. Y Pablo dice, necesito primero que nada olvidarme de lo que queda atrás. ¿Qué estaba detrás de Pablo? ¿Qué había detrás de la vida de Pablo que él necesitara olvidar? Bueno, resulta que si Pablo volvía a ver hacia un lado, lo que se iba a encontrar eran sus grandes logros de la vida. Porque de hecho Pablo en el capítulo 3, usted puede leerlo, en el capítulo, al inicio de este capítulo 3, Pablo de hecho hace una lista de sus grandes logros y sus grandes honores en la vida. Y lo hace porque en Filipos de hecho se han encontrado los hallazgos arqueológicos en los cuales sí, la gente hacía estas listas. Y en estas listas ponía los honores que habían ganado de nacimiento y los honores que habían ganado en vida. Entonces, ¿verdad? Se decía, ¿verdad? Es que fulanito nació en tal familia, ¿verdad? Ellos son una familia súper noble, súper carga. Pero fulanito además hizo esto y logró esto y aquello. Y los filipenses hacían estas listas y las inscribían. Y entonces Pablo estaba haciendo algo a lo que ellos estaban acostumbrados y que ellos veían de una forma muy normal en su caminar diario. Y Pablo hace una lista entonces de aquellas cosas en las cuales él tuvo de nacimiento. Él dice, judío de judíos, de la tribu de Benjamín. Y él empieza a hacer una lista de todos sus honores y de lo que significaba para él el ser y el haber nacido judío. Él dice, si alguien tiene de qué gloriarse con algo en la vida, puedo decir que soy yo. Y él empieza a hacer esa lista de cosas de nacimiento. Y después de sus grandes logros en la vida, porque él dice, yo viví como ningún otro judío. Yo era el más celoso, yo era el que más ganas le ponía, yo era el que más se había querido preparar, yo era el que había hecho esto y aquello. Yo era judío de judíos. Así que Pablo estaba haciendo esa lista de sus grandes logros y anhelos, pero de sus grandes logros en el pasado. Y aquí quiero recordar de nuevo algo que les mencionaba en nuestro 40 aniversario. Y es que a veces nosotros somos susceptibles a caer en un par de trampas, y una de ellas es en la trampa de la nostalgia. Nosotros miramos hacia atrás nostálgicamente y decimos, qué tiempos aquellos, ¿verdad? Qué tiempos aquellos cuando no me dolían las rodillas. Qué tiempos aquellos. Qué tiempos aquellos cuando estábamos recién casados. Ay, qué tiempos aquellos. Y ahora no, qué barbaridad. Qué tiempos aquellos donde la familia sí era la familia, donde las cosas sí se hacían, donde la gente sí era trabajadora. Qué tiempos aquellos, qué tiempos aquellos. Y el asunto es que yo me he dado cuenta que somos una sociedad súper nostálgica. Somos muy nostálgicos como sociedad. Estamos repitiendo la música que de décadas atrás, estamos repitiendo la moda de décadas atrás, ¿verdad? Nos las traemos para acá porque somos muy nostálgicos, ¿verdad? Todas las fábulas de Disney ahora las estamos haciendo en live action, ¿verdad? O sea, súper creativos, ¿verdad? Increíbles.
Simplemente estamos agarrando lo que se hizo un día y volviéndolo a traer al presente. Porque somos una sociedad súper nostálgica. Y le voy a decir por qué creo. Porque yo creo que nos volvemos nostálgicos cuando tenemos ansiedad por el futuro. Porque cuando somos ansiosos con lo que viene adelante y nos da miedo, preferimos ver lo que había atrás. Cuando lo que viene adelante nos da inseguridad, nos da miedo, cuando decimos no estoy seguro de qué es lo que viene delante de mí, entonces yo prefiero volver atrás y decir, hoy sí, lo que había atrás, lo que había atrás. ¿Por qué? Porque nos provoca esa tremenda inseguridad. ¿Qué va a suceder mañana? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a venir? Yo no sé mañana, ¿verdad? Yo no sé si soy para ti, si serás para mí. ¿Qué, hermano? ¿De qué se ríe? ¡Qué barbaridad! Si se acaba el mundo, lo que sea, ¿verdad? Ese era el punto. Entonces, como nos da miedo, ¿qué puede suceder mañana? Como nos da esa ansiedad, somos nostálgicos y decimos, antes era mejor, antes era mejor. Y por eso Eclesiastés es tan sabio y nos dice, no añores viejos tiempos, porque no es nada sabio. No añores viejos tiempos, porque no es nada sabio. Si algo tiene el pasado, es que el pasado ya pasó. Como decía el otro hermano, y lo que pasó, pasó, ¿verdad? No sé, aquí hay una revelación el día de hoy. Lea la Biblia, pastor, mejor, ¿verdad? El pasado ya no va a volver a venir. El pasado ya sucedió. El pasado ya se dio y ya no va a regresar. Puede ser que nos comportemos como en el pasado o que traigamos cosas del pasado, pero el pasado ya quedó atrás. Por definición, el pasado ya no existe. Y por eso Eclesiastés nos dice, no es de sabios vivir añorando, ay, los mejores tiempos, ay, cómo era antes, ay, me gustaba más cómo se vivía, cómo se hacía, taca, 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 taca. Porque muchas veces lo que podemos hacer es mirar atrás y quedarnos atrapados en nuestros logros. Mirar atrás y quedarnos atrapados en lo que fue alguna vez. Mirar atrás y solamente quedarnos atrapados en algo que sí, que sucedió y que fue muy lindo. Pero la Biblia nos llama a vivir por fe, amén. Y resulta que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Significa que la fe está caminando hacia adelante, hacia algo que todavía no se ha visto. Si mi esperanza está puesta en lo que ya se vio, no es fe. Si mi esperanza está puesta en lo que ya sucedió, eso no es fe. Eso es nostalgia. Pero la fe nos pone la mirada hacia adelante en algo que todavía no se ha visto, que todavía no ha existido, que todavía no se toca, que todavía no se percibe, todavía no se ve. Todavía lo que estamos haciendo es esperándolo que viene ahí. Es como ver hacia el horizonte y simplemente no ver qué hay más allá, pero nosotros decimos, voy caminando hacia allá, voy con todo hacia adelante, porque así es como Dios nos ha llamado a vivir en nuestro caminar de fe. En el nombre de Jesús, creyendo cada día. Pero si Pablo volvía a ver hacia el otro lado, aquí veía grandes victorias, pero resulta que aquí veía terribles derrotas. Pablo volvía a ver hacia este lado y veía grandes vergüenzas en su vida. Porque en esa lista, Pablo no solo se acuerda que era el gran judío, Pablo era el gran perseguidor de la iglesia. Y Pablo estaba recordando y diciendo, yo vuelvo a ver atrás y recuerdo cómo yo torturaba a cristianos, los perseguía, los arrastraba, los sacaba de las iglesias. Y si no negaban a Cristo, los metía en la cárcel. Pablo podía volver atrás y avergonzarse tanto de lo que veía. Y a todos nos pasa, todos podemos volver a ver atrás y encontrar una gran vergüenza, ¿verdad? Y encontrar un gran dolor. Uno se va a acostar, ¿verdad? Ya está listo para dormirse, inmediatamente se enciende el cerebro. Así, ¿te acuerdas cuando estabas en tercer grado y tenías que exponer y te dio demasiado miedo y te quedaste pegado y te orinaste frente a todos? ¿Qué pensamiento más random? ¿Verdad? ¿Qué pensamiento más extraño? ¿Te acuerdas cuando hiciste esto y aquello? Y ¡ay, qué tonto!
Y nosotros entonces creemos, ¿verdad? Que nos vamos a quedar ahí pegados simplemente en las cosas que nosotros lamentamos. Simplemente las cosas que nosotros estamos lamentando, de cosas que sucedieron y de cosas que vivimos. Ay, ¿en qué momento le fui a decir que sí a esta persona? ¿Qué momento empecé una relación con esa persona? Ay, ¿en qué momento me metí en ese negocio? Ay. Pablo podía ver para atrás y avergonzarse. Pablo podía ver para atrás y sentirse mal y sentirse derrotado. Y ahora otra trampa en la que podemos caer es la trampa del olvido. Pero la Biblia en sí no nos está diciendo que olvidemos de que se nos borre la memoria, porque si usted se da cuenta, a Pablo no se le borró la memoria. De hecho hizo una lista de todas esas cosas. Entonces no es que se le borró la memoria. Cuando él está diciendo olvidar, no es que se me va a ir todo y se me borra la memoria. Cuando él está diciendo olvidar, es aprender a cerrar capítulos en la vida. Amén. Aprender a decir: esto ya sucedió, esto ya se dio, esto ya lo viví, es parte de mi historia, es parte de lo que viví, es parte de mis malas decisiones, es parte de mis errores, pero esto ya sucedió, tengo que seguir adelante. No sé si usted ha escuchado, pero cuando se habla de las etapas del duelo, ¿verdad? Cuando muere una persona, se dice que los seres humanos pasamos por varias etapas para poder procesarlo y para poder entender lo que vivimos. Y estas etapas dice que son la negación, cuando decimos no puede ser cierto, no puede ser verdad. Después de esto el enojo, ¿verdad? Nos enojamos con Dios, nos enojamos con el mundo, nos enojamos con la gente. Después de esto la negociación, cuando decimos bueno, si hacemos aquí, si hacemos allá, tal vez se logre, pero en realidad no. Después la autocompasión, cuando solamente nos encerramos en nuestro dolor y nos autocompadecemos y lo sufrimos. Y todo esto está bien, todo esto hay que vivirlo, ¿ok? Es parte de cómo somos y está bien pasarlo. Pero se llega al final a la aceptación, a decir, bueno, esto sí sucedió, esto sí se dio. Y yo lo menciono porque no solamente sucede cuando perdemos personas tan importantes para nosotros. Yo lo he visto que sucede cuando perdemos cosas en general que son importantes en nuestra vida. Una persona que ha perdido su carrera, una persona que ha perdido un matrimonio, una persona que ha perdido un sueño, algo que era tan importante en su vida, una persona que siente que ha perdido un llamado. Y entonces pasamos por todas estas etapas, pero el problema es que a veces nos quedamos pegados en ellas. Y a veces solo nos quedamos pegados en la etapa del enojo. Y tenemos esa ira y ese enojo constante y ya lo convertimos en nuestra identidad. Y ahora ya somos esos amargados y esos enojones. ¿Por qué? Porque en lugar de cerrar ese capítulo, lo que hicimos fue quedarnos y habitando ahí, viendo solamente al pasado. Y lo que hemos hecho es construir nuestra identidad y todo lo que somos alrededor de eso. En nuestra autocompasión de lo feo que nos sucedió. Y claro que fue muy feo. Y claro que fue traumático. Pero Dios no te creó para que vivas simplemente autocompadeciéndote toda la vida. Dios hoy te está diciendo: pon tus ojos hacia adelante, a la meta. Hay un nuevo mañana, hay un nuevo amanecer que Dios quiere traer. Hay algo nuevo que Dios quiere hacer. Porque ese dejar atrás no es vivir irresponsablemente. No es decir, bueno, ya me convertí al Señor. Y todas esas tarjetas de crédito que llené cuando no era cristiano, el Señor ya las perdonó, aleluya. Bueno, ya acepté al Señor. Todos esos 20 chiquitos que quedaron ahí regados, que el Señor los bendiga. No. Eso es un carebarro. Los cristianos somos responsables, amén. Los cristianos honramos nuestras deudas, honramos nuestros compromisos, amén. Eso es ser cristiano. Entonces no se trata de vivir irresponsablemente y simplemente ignorar las consecuencias de lo que pasó. El olvidar del que está hablando Pablo es aprender a cerrar ese capítulo. Estuvo ahí, tuve malas decisiones, viví cosas terribles. Imagínese Pablo ir a predicar a una iglesia donde estaba sentado alguien que decía: usted encarceló a mi mamá, usted encarceló a mi papá, a mi tío, a mi hermano. Imagínese lo que podía ser la experiencia para él. Pero él tenía que aprender que había que un capítulo que él necesitaba cerrar, que tenía que dejar ahí y extenderse hacia lo que Dios tenía para él adelante.
Aprender a que había que responsabilizarse de ciertas cosas, por supuesto, pero que también había cosas que necesitaban cerrar y que su mirada no podía estar puesta atrás. Porque atrás podemos ver grandes victorias, pero también podemos ver grandes derrotas. Pero Dios nos ha puesto a poner nuestra mirada hacia adelante. Amén. Amén. Y no solo Pablo dice, tengo que olvidar, dice, tengo que avanzar hacia adelante. Tengo que avanzar hacia adelante. Y aquí lo veo una vez más, esta imagen tan increíble. Esta imagen tan increíble de ese conductor, de ese carruaje. Cómo esta persona podía decir, yo voy a correr esta carrera. Y honestamente no es cualquiera el que se sube ahí. Porque ¿cuánta gente estaría dispuesta a amarrarse a esos 4 caballos? ¿Cuánta gente podía encontrarse que estuviera dispuesta a amarrarse de esa manera? El que se subía a correr esa carrera no era cualquiera. El que se subía a correr en ese carruaje no era cualquiera. Era alguien que tenía que decir, lo apuesto todo a esta carrera, porque estaba apostando literalmente su vida. Era alguien que tenía que decir, lo pongo todo en esta carrera. Y si usted recuerda, lo que hacían para frenar los caballos era inclinarse hacia atrás. Y hay personas que han tenido su vida detenida por mucho tiempo, precisamente porque su corazón está inclinado hacia atrás. Porque tienen el corazón frenando el avance de sus vidas. Su corazón está inclinado hacia lo que había atrás. Y cuando el corazón se inclina, entonces todo se frenaba. El corazón tenía que estar inclinado hacia adelante. El auriga, el que manejaba esos caballos, tenía que inclinarse hacia adelante, porque eso permitía que ellos avanzaran. Y esta es la postura de la vida cristiana. Un corazón inclinado hacia adelante, hacia cada promesa que Dios tiene para nosotros. Así vivimos los discípulos de Jesús. Así vivimos. Y es ese compromiso total. Es ese compromiso total. Qué intimidante la fuerza de esos caballos, probablemente donde se sentían jalando las riendas. Qué intimidante la fuerza de esos 4 caballos, la vibración de ese carro. Qué intimidante, ¿verdad? En ese momento donde empiezan a avanzar y se escucha ese sonido, y se escuchan esos cascos, y se escuchan esas ruedas y el grito de las personas. Qué intimidante. Pero el que cabalgaba eso tenía que asegurarse de que su postura fuera siempre hacia el frente. A veces nos sentimos intimidados por lo que Dios quiere hacer con nosotros. A veces nos sentimos intimidados por las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y nos intimida que Dios nos haya llamado. Nos intimida las oportunidades que Dios quiere poner. Nos intimida las cosas nuevas que Dios quiere traer. Nos intimidan las relaciones nuevas que Dios quiere poner en tu vida. Nos intimidan aquellas cosas que el Señor está creando, ese mañana que Él está poniendo delante nuestro. Pero el que se subía ahí sabía, me subo a esto y me subo con todo. Mi corazón no puede inclinarse hacia atrás jamás. Yo estoy inclinado solamente hacia el frente hasta que llegue a esa meta. Pablo sabía que eso era el ser cristiano, porque de hecho él dice, ¿saben algo? Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, de experimentar el poder de su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Pablo sabía que cuando se había subido a ese carruaje de seguir a Jesús, lo entregaba todo. Él dice, voy a seguir a Cristo y voy a participar en su resurrección, en sus sufrimientos y aún en su muerte. Pero yo me subo a este carro y de aquí nadie me baja. Yo sigo a Cristo hasta la última consecuencia. Sigamos a Cristo hasta la última consecuencia, porque ese es el caminar cristiano. En estos días me terminé de leer este cuento que escribe C.S. Lewis y se llama El Gran Divorcio. C.S. Lewis se inspira muchísimo en la Divina Comedia de Dante. Y lo que él hace es
narrar el viaje de desde el infierno hasta el cielo en un autobús. Y entonces él cuenta cómo estas almas casi como fantasmales se suben a un autobús un día en el infierno y son llevadas hasta el cielo. Y ahí entonces tienen que decidir y decidir qué van a hacer con su vida. Y cada una de estas personas se encuentra como amarrados, como con cosas que han cargado en su vida, en sus decisiones y su forma de ser. Y entonces para unos es un dolor muy profundo. Y es un dolor tan fuerte que han cultivado en sus vidas que no quieren soltar su dolor ni siquiera en los cielos. Y están luchando aún ahí porque lo que quieren es tener su dolor como parte de su vida y como parte de quienes son. Hay otra persona que está aferrada a sus talentos porque es un gran artista. Y solamente está enfocado y obsesionado con sus talentos y con lo que podría hacer, en lugar de ver que ya es una realidad todo lo que aquel artista podía haber expresado que estaba delante de él. Otra persona está amarrada como a sus pecados y a sus tentaciones, y estando ahí está luchando y le da miedo soltarlos y no sabe cómo puede vivir aún sin ellos. Y aquí le voy a hacer el super spoiler, se lo voy a echar a perder. Y resulta que le dicen algo cuando ha avanzado en su viaje. Le dicen que ese viaje no ha sido una mera locomoción, sino que lo que hizo ese autobús y que aquellos que estaban adentro fue aumentar en tamaño. Porque el viaje se narra que duró muchas horas. Y dice que se subieron en los infiernos y duraron muchísimas horas. Y viajaban y viajaban y subían y subían y subían y subían y subían. Hasta que lograron, ¿verdad? Llegar ahí a donde empezaba el camino de los cielos. Pero lo que dicen es que el infierno era algo sumamente pequeño e insignificante. Era como una pequeña rajadura en el piso. Y resulta que le dicen es que el infierno es tan insignificante que es más pequeño que un átomo de aquí de los cielos. Y lo que sucedió con ellos entonces fue que al subirse en ese autobús no se movieron de aquí para allá. Lo que ellos hicieron fue empezar a crecer. No fue que se movieron de un lugar a otro, simplemente empezaron a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Porque para mí esa es la imagen perfecta de nuevo de nuestro caminar cristiano, de nuestro caminar con Dios. ¿Cómo nos aferramos tanto a nuestros talentos, a lo que hemos logrado? ¿Cómo nos aferramos tanto a nuestros dolores y a nuestros pecados? Que lo que hacen es encoger nuestra vida. Que lo que hacen es hacer una vida pequeña, una vida sin sustancia, una vida que no es vida. Y por eso conforme cada una de estas personas, ¿verdad?, empieza a tomar esa decisión y empiezan a soltarlo, no solo empiezan a crecer, sino empiezan a volverse más reales, realmente reales, se empiezan a volver. Porque deciden dejar aquello que los encogía, que los hacía pequeños, para ir más allá. Y por eso es que Dios quiere ensanchar tu corazón. Porque hay cosas que han estado limitando tu corazón, limitando tu vida, haciendo tan pequeña tu existencia. Y Dios quiere hacer cosas nuevas que son mucho más allá de lo que puedes pensar. Es hora de creer, es hora de soñar, es hora de confiar. ¿Y de qué se trata esto? Resulta que, de nuevo, él tenía que inclinarse hacia adelante, no inclinarse hacia atrás. Él dice, yo sigo adelante. Y lo más impresionante de esta frase es dónde la está escribiendo Pablo. Porque resulta que Pablo estaba en la cárcel. ¿Qué persona de nosotros diría estando en la cárcel, mi vida sigue avanzando, aquí siempre ganando como Belinda, ¿verdad? Pablo estaba en la cárcel y en la cárcel dice, sigo avanzando. Pablo estaba en la cárcel y en la cárcel dice, sigo avanzando. Sigo moviéndome hacia adelante, sigo avanzando.
Nosotros pensaríamos que la cárcel es aquello que detiene nuestra vida, ¿verdad que sí? Si nosotros estuviéramos en la cárcel, estaríamos enojados y frustrados. Estaríamos diciendo: aquí es donde se detiene mi vida. Todos los demás siguen adelante con su vida, pero a mí es como que me quedé aquí pegado y estoy desperdiciando mis mejores años y estoy desperdiciando mi vida. Pablo estaba en la cárcel y en la cárcel dice: sigo avanzando. Significa que se trata más que simple progreso, que es la doctrina que nos ha enseñado el mundo. Simplemente un mejor ascenso, un mejor negocio, un mejor título. Y nosotros solo pensamos en esos términos. Pablo estaba en la cárcel y él dice: pero yo sigo avanzando. Y tal vez estás pasando por un tratamiento y estás frustrado, frustrada, porque si yo en este tratamiento y mis amigos graduándose, yo en este tratamiento y mis amigos casándose y teniendo hijos, y yo perdiendo años aquí. Tal vez decís: yo en este divorcio, perdiendo el tiempo, perdiendo mi vida, todo lo que pasé, todos esos buenos años, y ahora es como que estoy empezando como si estuviera soltero, soltera de nuevo. Tengo que ir a buscar una casa porque no tengo donde vivir, no tengo con qué comprar un carro. Y lo que sentimos es precisamente eso, como que esa cárcel nos está robando los mejores años y las mejores fuerzas. Pero si fuera Pablo el que está ahí, Pablo dice: estoy aquí, pero sigo avanzando. Sigo avanzando hacia la meta. Es que no son estas circunstancias las que definen que mi vida siga avanzando. Hay una voz en los cielos que me ha llamado y yo lo sigo todos los días de mi vida. Aún en mi temporada de cárcel, aún estando aquí aprisionado, yo he confiado en Él, yo lo sigo a Él y mi vida sigue avanzando. Sigo hacia la meta y sigo hacia el premio. Porque lo que estoy viviendo no va a detener aquello que Él ha prometido. Y por eso se trata de santificación, de fe, de entrega completa a todo lo que nosotros somos. Porque dice en Efesios que Él es poderoso, capaz de hacer mucho más de lo que somos capaces de pedir o de siquiera imaginar. Si no podemos imaginarlo, ¿cómo vamos a poder pedirlo? Dios quiere hacer más de lo que nos podemos imaginar. ¿Cómo podemos ver aquello que no somos ni capaces de imaginarnos? Confiando en el Dios que nos llama. Confiando en el Dios que nos llama. Porque es ahí estando en esa cárcel, es ahí estando en ese momento donde podemos decir: sigo avanzando hacia la meta, sigo hacia ese premio. Nada me detiene. En Cristo lo he puesto todo y yo no me detengo. Iglesia, vamos a ponernos de pie. Oro en el nombre de Jesús por cada persona que está aquí, que ha estado deteniéndose. Le hablo a cada persona que ha estado en una temporada de cárcel, sea lo que sea. Y en el nombre de Cristo Jesús, hablo a toda frustración, hablo a todo enojo que ha querido aprisionarte más del tiempo debido. No es que esté mal enojarse, es que está mal vivir más tiempo del necesario en ese enojo. Y no es que esté mal compadecerse de uno mismo, es que está mal vivir más del tiempo necesario autocompadeciéndose en nosotros mismos. Dios te ha llamado a vivir cosas mejores, Dios te ha llamado a caminar en cosas nuevas. Dios ha preparado nuevos caminos, Dios ha preparado nuevos retos. Y en el nombre de Cristo Jesús vengo presentando a cada corazón que se ha sentido como aprisionado, y declaro que en tu nombre, oh Señor, en tu nombre, oh Dios mío, esos corazones empiezan a ser liberados, empiezan a ser sueltos. Ahora, Espíritu de Dios, toda ira, todo enojo, toda autocompasión, Señor, empiezan a caer de esos corazones de alrededor de ellos. Toda obsesión pecaminosa, en el nombre de Cristo Jesús, suelta tu atención. Toda obsesión con tu ego, con tus logros, con lo que hiciste en el pasado, ahora se cae al piso en el nombre de Cristo. Porque Dios quiere que tus ojos estén puestos en una meta más grande. Dios te manda a mirar hacia adelante, y hay grandes cosas que Dios ha preparado para tu vida. Se ha ensanchado tu corazón, se ha ensanchada tu mirada, se ha puesta tu mirada en los cielos, se ha puesta tu mirada en el Señor. Y hoy, en el nombre de Jesús, amárrate al ímpetu del Espíritu de Dios. Hoy, en el nombre de Jesús, amárrate al ímpetu del Espíritu de Dios.
Amárrate al ímpetu del Espíritu de Dios. Decís, pero qué intimidante. Decís, pero qué intimidante. Me intimida lo que pueda venir, me intimida lo que pueda pasar, me intimida donde Dios me quiera llevar. Pero el Señor te está diciendo: es hora de mirar hacia adelante. Amárrate al ímpetu del Espíritu en el nombre de Jesús, porque no te detienes. Una cosa hago, yo sigo avanzando. Una cosa hago, yo sigo avanzando. Una cosa hago, yo sigo avanzando. Una cosa hago, una cosa hago. Empieza a dar esos pasos en fe en el nombre de Jesús. Empieza a mirar cómo tu corazón empieza a crecer, cómo tu corazón empieza a desarrollarse. Empieza a mirar cómo tu vida empieza a extenderse mucho más allá. Empieza a mirar cómo tu vida empieza a desarrollarse más allá de lo que puedo pedir, más allá de lo que me he imaginado, más allá de lo que le he pedido a Dios. Al soltar esa obsesión que tenía con estas derrotas o con estas victorias, al soltar esa tensión que tenía en mis derrotas y mis victorias, oh Dios, yo sigo adelante, sigo adelante, sigo adelante. Cierro esos capítulos en el nombre de Jesús. Yo sigo adelante, yo sigo adelante, yo sigo adelante.